Hola, bienvenidos nuevamente a su serie México y los signos de los tiempos. Continuamos nuestra amena plática acerca de la Guerra de Independencia con el licenciado Antonio Velasco Piña. ¿Qué tal? Nuevamente por aquí. En el último programa nos quedábamos platicando acerca de este evento paradójico en que Morelos es el creador del Congreso y es el Congreso quien le coarta su poder. ¿Qué otros puntos podemos rescatar que pasaron en ese Congreso? Bueno, el Congreso es importante por la constitución tan avanzada que elabora, pero que es una constitución que, como ya mencionábamos en la plática anterior, no fue la más adecuada para ese momento porque a Morelos le quita todo su poder y la conducción del ejército pasa a manos del Congreso. Pero también hay un hecho muy importante y poco conocido de este Congreso, que es la participación de Leona Vicario. Estamos en una época en que las mujeres no podían participar en política, por lo tanto ella no podía formar parte del Congreso Constituyente. Ni derecho al voto, ni nada No, absolutamente nada. Fue hasta hace muy poco tiempo, sí, en la época 53, con Ruiz Cortines, cuando se le da el voto a la mujer. Entonces, imagínense, estamos en 1813, pues qué voto ni qué nada. Sin embargo, ella tuvo una gran participación en el Congreso a través de su esposo, que era Quintana Roo. Leona Vicario era hija de uno de los abogados más destacados de la colonia. Era una mujer de una posición alta y se enamora de un pasante que trabajaba para su padre, que era Quintana Roo. Se escapan de la casa paterna y se van con Morelos. Entonces Morelos inmediatamente se percata de la gran capacidad de esta mujer y sobre todo del conocimiento jurídico tan profundo que tenía ella de las leyes. Ella había estudiado a filósofos del derecho y había estudiado legislaciones extranjeras. Entonces ella se convierte en una asesora del Congreso sin título. O sea, es a través de Quintana Roo como ella introduce gran parte de las ideas que van a conformar la Constitución de Apatzingán, que es una constitución, insisto, muy avanzada social y políticamente. ¿Cuáles son las principales aportaciones de esta Constitución? De Leona Vicario. Leona Vicario, bueno, mire, ella establece a través de la Constitución un sistema de control de la riqueza de los políticos. O sea, cualquier persona que ocupase un puesto público de cualquier jerarquía estaba obligada, al entrar a ocupar ese puesto público, a declarar absolutamente todas sus propiedades, y se le iba a seguir un control de los ingresos que tenía y de los gastos que efectuaba para ver que no hubiera un enriquecimiento ilegítimo. Entonces, al final se le hacía un balance, un chequeo de todas sus propiedades para ver si no se había enriquecido a través de ese... Es decir, era un sistema de control mucho más efectivo, desde luego, del que existe actualmente. Entonces, en ese sentido era mucho más avanzado. Y todo esto fue aportación de ella. También todo lo que se refiere a lo que ahora llamaríamos derechos humanos, es decir, de garantías para los ciudadanos, en gran parte fueron obra de ella, de Leona Vicario, y es algo que, insisto, no se le ha reconocido. Se le ha puesto alguna estatuita por ahí, pero yo estoy seguro que la mayor parte de los mexicanos, si se les pregunta quién fue Leona Vicario y por qué tiene la estatua, no lo van a saber contestar. En la invisibilidad, como muchas tantas que han participado. Sí. Una vez que tenemos formado el Congreso y que está amarrado de manos Morelos, ¿qué es lo que sucede con él? Bueno, lo que sucede es que en España ya expulsaron a los franceses, ya Fernando VII es restaurado en el trono, y él empieza... Ya lo había previsto Morelos. Ya lo había previsto Morelos, y él empieza a enviar cada vez contingentes mayores de tropas, y ahora, sin la conducción de Morelos y con un ejército virreinal cada vez más poderoso, los ejércitos insurgentes empiezan a ser derrotados, el territorio que están controlando es cada vez menor, y el Congreso se convierte en un Congreso itinerante, porque para que no lo capturan tiene que estar cambiando de lugar. Y Morelos deja de ser, de hecho, el conductor del ejército insurgente para convertirse en el protector del Congreso. Es decir, a lo que él ahora se dedica es a resguardar al Congreso. Y hay un momento al final en el que, para que el Congreso no sea capturado, él se ofrece como señuelo para que lo persiga el ejército virreinal y lo capturen a él, lo toman preso, ¿no? El Congreso se salva en ese momento, se va a terminar disolviendo. Después, al ya no tener la protección de Morelos, Morelos es apresado, es conducido a la Ciudad de México. Y aquí también hay otro detalle muy interesante. En la capital de la Nueva España existía un grupo que se llamaba los Guadalupes, que era una sociedad secreta de personas que apoyaban a los insurgentes, mandándoles dinero, mandándoles información. ¿Quiénes eran los Era gente de clase media principalmente. Había muchas mujeres en este grupo,
Entonces, cuando precisamente las mujeres se enteran de que Morelos ha sido capturado, juntan todas sus joyas y les dicen a sus maridos, vayan con los carceleros, a la prisión, y denles estas joyas para que liberen a Morelos, ¿no? Lo cual seguramente, dada la honestidad que ha prevalecido siempre en nuestras prisiones, lo hubieran conseguido. Pero Morelos se opone, dice no, porque tarde o temprano van a ser descubiertas estas mujeres y van a ser castigadas por esto. Y además yo entiendo que mi participación en esta lucha ya terminó, porque militarmente ya esto ha concluido, hemos sido derrotados, pero militarmente. Pero la verdadera guerra, la guerra sagrada, esa va a continuar, porque los de los consejos de ancianos han dicho que si ya se recuperó el espíritu, que era lo más importante, ya la guerra en lo fundamental ya se ganó, que ahora hay que recuperar a la serpiente. La serpiente es la materia en este caso es el territorio de México. ¿Cómo se va a recuperar ese territorio? Entonces los ancianos dijeron, a través de una combinación de constancia y de astucia, se va a recuperar el territorio. Dice, hay un personaje, dijo Morelos, que lo considero el personaje más representativo de lo que es la constancia y ser indoblegable, que es Guerrero. Vicente Guerrero, quien le hace honor a su apellido, que sea él ahora el que conduzca la guerra. Entonces, por supuesto, es juzgado, sentenciado a muerte, es fusilado fuera de la Ciudad de México porque se temía que los Guadalupes organizasen algún intento para rescatarlo. El general español que lo fusila muy decentemente, le da siempre el trato de general, se espera que se termine de fumar su puro, e incluso hasta le pide disculpas, así le dice, bueno, pues, los dos somos militares, usted sabe que tenemos que cumplir órdenes, y lo fusila. Y entonces Catalina González se va hacia en busca de Vicente Guerrero. En busca de Vicente Guerrero. ¿Y quién es Guerrero? Bueno, Guerrero es un personaje que, como usted lo acaba de mencionar, su apellido lo define, es un guerrero nato, con una voluntad férrea, con un carisma también muy especial, sin tener ni mucho menos ni la inteligencia ni la estrategia de Morelos. La ventaja que él tenía era esta: en su territorio era invencible. Y se lo conocía. Porque lo conocía como la palma de su mano. La gente de la región lo apoyaba totalmente, entonces siempre le informaban por dónde venían las tropas, entonces era imbatible. Pero tampoco podía salir del territorio porque no tenía fuerzas suficientes ni capacidad para organizar un ejército que derrotase al ejército virreinal, que para este momento ya era mucho más poderoso. Aparte de Vicente Guerrero, ¿había alguna otra guerrilla? Había varias guerrillas, pero eran guerrillitas, no era un ejército, ¿no? Pero no tenían conexión entre... De vez en cuando lograban establecer alguna conexión, pero no había un mando unificado, ¿eh? Digo, no había acciones coordinadas entre esas guerrillas que operaban, pues algunos casi como gavillas en distintas partes. Realmente el que está llevando la conducción de la guerra es Guerrero. Es Guerrero porque tiene una resistencia impresionante. Sí. De hecho, ¿bajo qué circunstancias dice Guerrero su apotegma? La patria es primero. Sí, para 1819, en que ya prácticamente con la excepción de Guerrero, la colonia de la Nueva España estaba totalmente pacificada, insisto, salvo algunas pequeñas. El gobierno español emite un decreto de amnistía también, para que diciendo ya esta guerra se terminó, ya no hay problema, y les concedemos una amnistía total a los insurgentes, no van a tener ninguna represalia. Y en el caso de Guerrero, que era el que más les preocupaba, le dicen al padre de Guerrero, mira, ve y dile que ya no tiene caso que siga luchando, que no solo le concedemos la amnistía, sino que si él quiere que se les den tierras a las personas que lo siguen, ranchos, se los concedemos. Si él quiere alguna cantidad de dinero, se la concedemos. Y entonces el propio padre de Guerrero va a verlo y le dice, bueno, no tiene sentido que tú sigas aquí luchando solo. ¿Por qué no aceptas la propuesta tan bondadosa del virrey? Te lo está pidiendo tu padre. Y entonces él le contesta, sí, pero la patria es primero. Que es una frase muy fuerte. Claro, claro. Muy fuerte porque es una frase que muy profunda. Muy profunda y que debía de servirnos a todos los mexicanos como un lema. Claro, y que se lo dice el padre y le dice, y el padre, sí, y la patria es padre, y es primero. Sí. Es aquí donde entonces aparece en el escenario este personaje que nos estaba platicando
anteriormente Francisco Javier Mina, que así vive es, y reaviva o reanima, digamos. Es un personaje de leyenda, por lo menos efímeramente el movimiento. Sí, que llegó con una visión totalmente equivocada que le había dado Fray Servando Teresa de Mier. ¿Podríamos decir que Mina era un idealista? Es una especie como de Che Guevara de la época, me explico, es un idealista que llega aquí con unas cuantas tropas que él llamó la Legión Extranjera, que no tenía ni la menor idea realmente de cómo estaba la situación. Él creía que todavía había muchas fuerzas insurgentes, y por lo menos hace un acto muy simbólico que se logra introducir a Guanajuato para hacer guardia ante las cabezas de Hidalgo, de Allende, de los insurgentes, y que al poco tiempo es capturado, desde luego, ¿no? Es capturado y fusilado. Él era español, ¿no? Pero él de Navarra. Sí, él era de Navarra. Él era español, pero dice, es que aquí no estoy combatiendo a los españoles, estoy combatiendo al absolutismo. Sí, claro, porque en una lectura uno podría decir, sí, está combatiendo a su patria. Por eso le digo que si podríamos decir que él se puede considerar un idealista, ¿no? Está era un luchando idealista. por la libertad, ¿no? Exacto, él luchaba por una libertad y una igualdad para todos los seres humanos. Él había, desde luego, combatido muchísimo a los franceses, pero combatía también a Fernando VII porque estaba en contra del absolutismo y en contra de la desigualdad. Él quería también una igualdad para todos los ciudadanos, ¿no? Entonces es fusilado, incluso lo van a fusilar de espaldas como traidor, y en el momento en que él oye la palabra fuego, logra voltearse para que lo fusilen de frente. ¿Qué es lo que estabas ya haciendo Guerrero en ese entonces? ¿Ya había tenido comunicación con Iturbide? No, todavía no. Él, al contrario, Iturbide era en ese momento el militar criollo más destacado. Era un tipo muy brillante, muy inteligente, que había combatido a los insurgentes desde el primer momento. Iturbide está en la batalla del Monte de las Cruces combatiendo en contra de Hidalgo, y va a continuar combatiendo a los insurgentes durante la guerra de independencia, hasta el vero final. ¿Qué pasa entonces? Que Catalina González, hay una Navidad de 1819 en que llega un combatiente de Cuautla a ver a Guerrero y le dice, ¿cómo está la situación de la guerra de independencia? Entonces Guerrero señala las montañas que la rodean y dice, este es el último baluarte de la dignidad nacional. No hay más lucha por la independencia más que la que estamos librando en este círculo que rodean estas montañas. Entonces Catalina le dice, mira, si se supone que el territorio se va a conquistar a través de una combinación de constancia y de astucia, yo creo que para constancia ya tuvimos suficiente con la que tú has demostrado, pero seguramente nos está faltando la astucia. Entonces permíteme que vaya yo a la Ciudad de México para que desde allí me entere yo de lo que está pasando. Recordemos que en esa época no había televisión, radio, ni internet, entonces alguien como los insurgentes que están aislados en la sierra no recibían comunicación absolutamente de ningún tipo. Entonces ella llega a la Ciudad de México, se entrevista con los Guadalupes, la sociedad secreta esta que apoyaba a los insurgentes, y esto le dicen, mira, están pasando cosas muy interesantes. Ocurre que en España un grupo de militares presionó a Fernando VII para que decretase una constitución aboliendo las desigualdades y estableciendo igualdad de derechos para todos. Y esto ha propiciado el terror pánico entre los españoles y los criollos de aquí de la Nueva España, que sienten que van a quedar en igualdad de circunstancias que todos los demás. Sí. Entonces se están organizando los criollos, otra vez en conspiraciones, como 10 años atrás, para ver en qué forma logran independizar a la Nueva España y que venga Fernando VII a gobernarnos, diciéndole que aquí no va a existir esa limitación que se le está imponiendo allá en España. ¿Por qué no nos acompañas a las juntas de conspiración que están teniendo los criollos aquí en la iglesia de la Profesa, ahí en lo que entonces se llamaba la calle de Plateros, porque ahí estaban las principales platerías, y que ahora se llama Madero, pero a partir del siglo pasado? Entonces ella va a esta reunión, a la Profesa, y se encuentra con que el que está organizando esta conspiración para lograr la independencia es justamente Agustín de Iturbide, que era un militar destacadísimo dentro del ejército. ¿Y si era tan destacado, por qué estaba, digamos, descontento? No, porque él, ahorita ahí viene la cosa,
Entonces ella se da cuenta que él es el que está organizando esto. Y entonces cuando él sabe que ella viene de parte de Guerrero, le dice, oiga, yo quiero platicar con usted. Bueno, pues váyame a ver a la casa donde estoy, que era de un doctor que formaba parte del grupo de los Guadalupes. La va a ver y le dice, mire, necesitamos que Guerrero se incorpore a este movimiento para lograr la independencia. Entonces ella le dice, sí, nada más que usted está mal, si cree que Guerrero va a aceptar que nos venga a gobernar Fernando VII o algún noble que manden los sí, por supuesto, pues sí. de allá. Pues para eso hemos estado luchando casi 11 años. Y entonces le dice, mire, aquí entre nos le voy a confesar la verdad. Esto de que llamemos a Fernando VII, yo lo he tenido que manejar para convencer a los españoles y a los criollos de aquí. Pero no va a ser así. Cuando se logre la independencia, que la vamos a lograr pacíficamente porque nos van a apoyar todos los que tienen dinero y control de la iglesia y el ejército, vamos a formar una junta de gobierno y ahí vamos a ver que se decidan las cosas. Entonces le dice, bueno, se lo voy a decir a Guerrero. Y hay otra cosa muy importante, le dice ella, para nosotros es fundamental que el símbolo de México sea este. Y le enseña el decreto que había promulgado el propio Morelos, diciendo cómo debía ser el símbolo de México. Si quieres se lo leo rápidamente. Esto lo hace Morelos desde 1813, este predecreto, dice, para cuando se declara la independencia, ¿no? Dice, en un escudo de campo de plata se colocará un águila en pie con una culebra en el pico y descansando sobre un nopal cargado de frutos, cuyo tronco esté fijado en el centro de una laguna. Adornarán al escudo trofeos de guerra y se colocará en la parte superior del mismo una corona cívica de laurel, por cuyo centro atravesará una cinta con esta inscripción: Independencia Mexicana, año de 1810. Fue el decreto de Morelos para lo que debía ser el escudo nacional. Entonces lo escucha Iturbide y dice, oiga, me parece muy bien, pero ¿no sería bueno que al águila se le pusiese una coronita imperial? Entonces ella dice, ya ve por dónde viene este señor. Efectivamente no quiere que venga a gobernarnos Fernando VII, lo que él está pretendiendo es coronarse como emperador, siguiendo el ejemplo de Napoleón. Recuerden que Napoleón no era hijo de rey ni de emperador, y que cuando lo coronan, él toma la corona del papa y se la pone él mismo, ¿no? Entonces esto deja un modelo de que uno se puede coronar a sí mismo como emperador, que era el modelo que quería seguir Agustín de Iturbide. Entonces le dice Catalina, bueno, mire, esto es un asunto de simbología sagrada que yo no conozco, pero dentro de la mexicanidad, dentro de los consejos de ancianos, hay gente muy experta en simbolismo. Ellos serán los que aprueben si se le pone una coronita imperial al águila o no. Pero yo le voy a llevar a usted la propuesta le voy a llevar a Guerrero la propuesta que usted está haciendo. Regresa ella, se lo propone a Guerrero y le dice Guerrero, oye, comadre, pero tú estás loca porque ellos eran compadres. Él era el padrino de la hija de Catalina. Es exactamente la misma propuesta que le hicieron los criollos a Hidalgo hace 10 años. Han corrido ríos de sangre, se ha muerto no sé qué cantidad de gente y ahora nos vuelven a salir exactamente con lo mismo. No podíamos aceptar esta propuesta. Pero claro que cuando se le hicieron la propuesta, pues ya no era la misma Nueva España que era en ese entonces, exactamente, ¿no? Exactamente, es lo que, muy justo su observación, porque es lo que le dice ella. Sí, no, mira, la propuesta es la misma, pero el país ya no es el mismo. No. Ahora existe un sentimiento de identidad nacional que no existía hace 10 años. Y además, esto de que el señor se quiera proclamar emperador va a ser una farsa, porque de acuerdo con toda la tradición sagrada de México, los emperadores, en Quetzalcóatl, en Cuauhtémoc, son otra cosa, no son gente que se autoproclama. Entonces, el señor puede hacer lo que quiera, el país va a tomar otro curso. Pues no estoy de acuerdo, le dice. Hay un pleito ahí entre ellos, él se retira, está 3 días encerrado sin comer, sale todavía muy desconcertado. Le dice, mira, yo no voy a decidir esto, voy a hacer exactamente lo mismo que hicieron Hidalgo y Morelos, que sean los consejos de ancianos, los guardianes de tradición, los que me digan si yo acepto esta propuesta o no la acepto. Pero mientras pasa todo esto, como Iturbide no recibe noticias de Guerrero, dice, no, pues no me lo van a aceptar, y entonces convence al virrey, decirle, mire, yo creo que si reunimos todas las tropas y vamos y atacamos a Guerrero, acabamos con el señor. Pero usted me tiene que dar el mando de todas las tropas, cosa que nunca se había hecho en la historia del virreinato, de darle el mando de todas las tropas a un criollo. Siempre había sido un español, pero como no había ningún oficial español
que tuviera la inteligencia y la capacidad que tenía Iturbide, pues el virrey dice, bueno, pues ya para que se acabe esto, y lo nombra él el comandante de todas las tropas. Entonces va Iturbide a tratar de acabar con Guerrero. Hay todavía una batallita por ahí, mientras el Consejo de Ancianos le dice a Guerrero, acepta la propuesta. Porque efectivamente, como dice Catalina González, este señor no va a lograr lo que él quiere. Entonces, Guerrero le manda una carta a Iturbide aceptándolo, se reúnen, viene el famoso abrazo de Acatempa, luego la reunión de las tropas en Iguala, de acuerdo con una tradición en el estado de Guerrero, de donde yo soy nativo, por cierto. En esta reunión de Guerrero y de Iturbide, en una comida, que están reunidas las tropas de ambos, se parte una sandía y Iturbide ve los 3 colores y dice, esta va a ser la bandera nacional. Vamos a poner ahí el escudo que decretó Morelos dentro de esta bandera tricolor. Y le empieza a mandar cartas Iturbide a todas las fuerzas importantes del país. O sea, le manda cartas a los arzobispos, le manda cartas a los jefes militares, a los ricos, a todos, diciéndoles, vamos a decretar la independencia porque es lo que nos conviene a todos y nadie tiene que oponerse a esto, ¿no? En el virreinato, aquí están furiosos en contra de él, piden decretos ordenando su fusilamiento, pero nadie los va a acatar. Llega el último virrey, lo va a recibir Iturbide, le dice, señor, aquí ya se va a decretar la independencia. ¿Quién era el último virrey? Ahorita se me va el nombre. O'Donoghue. Sí. ¿Sí? O'Donoghue. Usted tiene mejor memoria que yo para los nombres que a mí siempre se me escapan. Lo va a recibir y ahí a Córdoba y con sus mentiras de siempre le dice, mire, se va a decretar la independencia, pero nos va a venir a gobernar quien decrete el gobierno. Fernando VII a la gente que él mande. Viene ya luego la toma de la ciudad sin carne. Todavía hay otro detalle muy representativo de la personalidad de Iturbide que dice, bueno, y cuando se decrete la independencia, o sea, cuando entremos a la Ciudad de México, debe ser en un día muy especial. ¿Qué mejor día que el día de mi cumpleaños? Entonces, era muy narcisista, ¿verdad? Sí. Entonces entran, efectivamente, el 27 de septiembre de 1821, entra el ejército insurgente, sí, que es el ejército virreinal, con las tropas insurgentes también. Trigarante. Es el ejército trigarante. ¿Por qué se llama ejército trigarante? Porque toman ya la bandera de los 3 colores. Todos entran ya con la bandera tricolor, verde, blanco y colorado. Todavía no se había puesto el escudo. Es como entran a la Ciudad de México. Ese día muere Catalina González. La va a enterrar el propio Guerrero. Iturbide asiste nada más a la iglesia donde iba a hacer su misa de cuerpo presente. Y ya lo que falta lo sabemos todos, es decir, se proclama la independencia, Iturbide... Pero podríamos decir que hay un hecho especial con el que se proclama la independencia, con el que se da la consumación. Sí, como no, hay un acta de independencia. Hay un acta de independencia que se firma al día siguiente de la entrada del ejército trigarante. Se considera en realidad el 27 de septiembre como la fecha de la consumación de la independencia, porque es cuando entra el ejército trigarante a la Ciudad de México, se firma el acta de independencia. Iturbide muy mañosamente hace que un grupo de tropas vayan y lo aclamen y le pidan que sea emperador. Él se resiste un poco diciendo, no, yo no quería ser emperador, pero dice, bueno, está bien. Y ya se inicia la independencia de México. Se nos está terminando el tiempo. ¿Alguna conclusión que quiera darnos acerca de todas las pláticas que hemos tenido? Bueno, sí, yo creo que la conclusión sería que necesitamos reestudiar todo lo relativo a la guerra de independencia, revalorar más estas figuras extraordinarias de los héroes de la independencia y sentirnos muy comprometidos porque significó mucha sangre, muchos esfuerzos, muchos sacrificios de los que ahora nosotros gozamos sin percatarnos de lo que esto costó, ¿no? Entonces, el estudiar la guerra y el tener más respeto y más veneración por nuestros héroes sería la conclusión que yo sacaría de un estudio de la guerra de independencia. Pues le agradecemos mucho esta amena e ilustrativa plática. Y también les agradecemos a ustedes que nos sigan desde su casa. Les recordamos que el licenciado también es el autor de la obra Regina, 2 de octubre, no se olvida, y posteriormente también platicaremos de ella. Muchas gracias por su atención, los esperamos próximamente.
Dependencia con el licenciado Antonio Velasco Piña. ¿Qué tal? Nuevamente por aquí. En el último programa nos quedábamos platicando acerca de este evento paradójico en que Morelos es el creador del Congreso y es el Congreso quien le coarta su poder. ¿Qué otros puntos podemos rescatar que pasaron en ese Congreso? Bueno, el Congreso es importante por la constitución tan avanzada que elabora, pero que es una constitución que, como ya mencionábamos en la plática anterior, no fue la más adecuada para ese momento porque a Morelos le quita todo su poder y la conducción del ejército pasa a manos del Congreso. Pero también hay un... Hola, bienvenidos nuevamente a su serie México y los signos de los tiempos. Continuamos nuestra amena plática acerca de la guerra de independencia. Un hecho muy importante y poco conocido de este Congreso, que es la participación de Leona Vicario. Estamos en una época en que las mujeres no podían participar en política, por lo tanto ella no podía formar parte del Congreso Constituyente. Ni derecho al voto, ni nada no, absolutamente nada. Fue hasta hace muy poco tiempo, sí, en la época de 53, con Ruiz Cortines, cuando se le da el voto a la mujer. Entonces, imagínense, estamos en 1813, pues qué voto ni qué nada. Sin embargo, ella tuvo una gran participación en el Congreso a través de su esposo, que era Quintana Roo. Leona Vicario era hija de uno de los abogados más destacados de la colonia. Era una mujer de una posición alta y se enamora de un pasante que trabajaba para su padre, que era Quintana Roo. Se escapan de la casa paterna y se van con Morelos. Entonces Morelos inmediatamente se percata de la gran capacidad de esta mujer y sobre todo del conocimiento jurídico tan profundo que tenía ella de las leyes. Ella había estudiado a filósofos del derecho y había estudiado legislaciones extranjeras. Entonces ella se convierte en una asesora del Congreso sin título. O sea, es a través de Quintana Roo como ella introduce gran parte de las ideas que van a conformar la Constitución de Apatzingán, que es una constitución, insisto, muy avanzada social y políticamente. ¿Cuáles son las principales aportaciones de esta Constitución? De Leona Vicario. Leona Vicario, bueno, mire, ella establece